¿Qué es el miedo? ¿Es algo que aprendimos culturalmente o forma parte de nuestro instinto de supervivencia? Son algunas de las preguntas que la exposición El Miedo nos invita a descubrir a través de un recorrido con vampiros, hombres lobo, brujas y otras criaturas que forman parte del imaginario colectivo. Yo soy Alexia, ya estamos juntos, ya estamos listos para comenzar. Esto es De Todo. Ale, ¿y cómo está conformada esta exposición sobre el miedo? Ok, pues mira, en esta exposición está realmente dividida en 4 áreas principales, así es como está planeada la museografía y la curaduría, en donde la primera es una introducción general sobre lo que es el miedo y en particular sobre lo que es la muerte, que es algo fundamental. A esta le sigue esta sala donde estamos ahorita, que trata sobre aquellos miedos básicos, primitivos, que el hombre se llegó a encarar contra la naturaleza muy al inicio de la humanidad y se reflejaba en su quehacer cotidiano. Posteriormente sigue una sala que contiene elementos de simbología y de mitología grecolatina principalmente y un poco de mitología mesoamericana. Ya después sigue una última sala importante que se refiere principalmente ya a las ideas más que nada de la Edad Media, relativas al diablo, a las brujas y en general a algunos otros personajes que dan miedo. ¿Cuántas piezas podemos encontrar? Pues son alrededor de 34 o 35 piezas las que encontramos aquí en el museo y en ocasiones se llegan a colocar algunas otras afuera de las exposiciones también para que la gente se pueda fotografiar con ellas. Bueno, el miedo es una emoción y es una emoción primaria. Así como todo evoluciona, las emociones también evolucionan. Así como evoluciona el ser humano y el hombre ha evolucionado desde sus características primitivas hasta lo que somos actualmente, las emociones también evolucionan, como en este caso el miedo. El miedo primitivo es diferente al miedo contemporáneo, que no al miedo moderno, que quisiera que hacer una diferenciación. El contemporáneo es un miedo, por ejemplo, de salir a la calle, ¿no? Te da miedo salir a la calle porque no te vayan a asaltar, no te vayan a secuestrar, etcétera, etcétera. El miedo moderno era otro tipo de miedo, por ejemplo, era adquirir una enfermedad de esas que no tienen cura porque no había antibióticos, por ejemplo, en la época moderna, por ahí del año 1800, principios del siglo XX. Pero el miedo primitivo es un miedo muy sui generis, es un miedo fundamentalmente a morir. Sabemos que los hombres primitivos sentían miedo de la lluvia, de los truenos, incluso de los animales, de todo lo que desconocían. ¿Pero ellos eran conscientes de que tenían miedo, Ale? Pues mira, es interesante tu pregunta. Realmente en los tiempos primitivos, en las primeras épocas del hombre, eran 3 grandes áreas las generadoras de miedo. Una que eran netamente la cuestión humana, corporal, en particular la muerte y el crecimiento. O sea, de pasar de la niñez hacia la adolescencia y después a la adultez, y comillas adultez porque mueren muy jóvenes. Uno segundo que son los animales y en tercer lugar aquellos elementos de la naturaleza contra los que no pueden hacer nada. O sea, en pocas palabras, el hombre va a tener miedo y le va a causar mucho respeto todo aquello que no puede controlar. De hecho, es el origen prácticamente de todas las religiones y de todos los mitos. Conforme avanzó el desarrollo y la evolución del intelecto, también se fue acrecentando el miedo. Ale, ¿qué te parece si conocemos un poco más acerca de este instinto primitivo que es el miedo, pero aplicado en una mitología con un contexto cultural determinado? Claro que sí, vamos. La mitología griega principalmente nos habla del miedo que sentimos los hombres ante la venganza o los caprichos de los dioses. Sí, efectivamente, Alex. Realmente los miedos que habíamos comentado con anterioridad se ven representados cuando el hombre empieza a crear toda esa esfera de comprensión, de necesidad de ubicarse dentro del contexto natural y se empiezan a generar las primeras religiones y los primeros mitos y creencias.
Justamente en este proceso el hombre le empieza a dar a los animales una preponderancia y un nivel uno en comparación con los otros. Por decir algo, las serpientes, que en esta exposición vemos algo referente a ellas, van a tener un papel muy importante prácticamente desde siempre. Pueden pensarse como habitantes de ese árbol de la vida que va a unir al inframundo con los cielos a través de su copa, y la serpiente puede ser ese vehículo que toca a ambos. Realmente va recta desde la tierra, sube en el árbol y puede llegar hasta el cielo. Entonces, en varias mitologías, la serpiente tiene un papel fundamental, cosa que también lo vemos reflejadas en la simbología, por ejemplo, los escudos heráldicos, por ejemplo, y en general en muchos instrumentos de poder. Ahora bien, dentro de la mitología, el uso de la serpiente, tal vez en el mejor ejemplo de todos, es la gorgona. En el caso de la gorgona, mejor conocida como Medusa, recordamos cómo los griegos comentaban que existían estos seres preolímpicos, o sea, eran muy viejos, más digamos que de la época de los grandes titanes, y como en este caso Perseo va a ir a su búsqueda, realmente con la idea de poder salvar a su madre de un rey tirano que la tiene prisionera, Polidectes. Entonces va a su búsqueda con la idea de cortarle la cabeza. Atenea lo va a ayudar, le va a dar unas sandalias aladas, le va a dar un casco especial que le da invisibilidad y algunos otros atributos. Va buscando a través de un área muy extensa de territorio donde viven las gorgonas, que son 3 hermanas, y que originalmente se consideraban como mujeres muy bellas. Actualmente, precisamente en las películas y en algunas ilustraciones, las vemos como seres horripilantes, pero no siempre se ha manejado así esa idea. O sea, la iconografía ha ido variando a través del tiempo. Cuando las encuentra Perseo, lo que hace es, en primer lugar, pues no verlas a la cara, porque se pueden convertir en piedra. Entonces lo va a ver a través del reflejo de su escudo. Cuando eso sucede, y con la ayuda de Atenea, le va a poder cortar la cabeza, la guarda en una bolsa, y entonces va a poder ir en el rescate de su madre. Este mito en realidad nos habla del miedo que sentían los hombres de ser controlados por una mujer. Pues por una mujer, y en general porque esta mujer en particular controlaba la naturaleza y podía hacer una transmutación de los elementos. O sea, en este caso de convertirte a alguien vivo, en piedra, prácticamente en una estatua. El mito es una historia sagrada, por decirlo de esta forma, ¿no? Una historia sagrada que los seres humanos platican, que los seres humanos cuentan, que los seres humanos escriben, de alguna manera metamorfoseada, pero que en el fondo tiene una verdad real, pero contada en forma, valga la redundancia, de cuento. Ale, ¿de qué nos habla la leyenda del Minotauro? Pues fíjate que es una historia muy interesante y además muy compleja, porque incluye diferentes leyendas, o bien que conocemos nosotros como diferentes leyendas, porque no solamente es en sí la historia del Minotauro, sino también es la historia de Ariadna, de Teseo, y también de Dédalo y de Ícaro. Entonces es una historia muy compleja. Realmente, para entenderla, nos ubicamos en Creta, en Knossos, y tenemos al rey Minos, que es poderoso. Y resulta que, pues, por algún mal acuerdo que hizo con Poseidón, resulta que tiene descendencia dentro de la casa real a un ser que es mitad toro y mitad humano. Entonces resulta que no lo quiere ver dentro de su... Bueno, además es muy peligroso, no solamente que no lo quiera ver dentro de la casa real, sino además es peligroso, muy peligroso, porque come hombres, ¿sí? Entonces en este caso manda a traer a la persona más inteligente que se conoce, que es a un arquitecto e inventor llamado Dédalo. Dédalo va con su hijo Ícaro y van a crear y hacer la planeación de un laberinto donde se pueda meter a manera de jaula al Minotauro. Resulta que se le daba a este ser mitológico de comer a 7 doncellas y a 7 donceles, o sea, 7 chicos y 7 chicas vírgenes. Y resulta entonces que dentro de esos personajes que van a servir de comida viene Teseo, que es de Atenas, que es el hijo de Egeo, y resulta que lo va a matar.
se enamora Ariadna, la hija de Minos, de él y lo va a ayudar. Entonces entra como parte del festín, como parte de la comida, y realmente pues lo logra capturar y lo mata con una espada. Ya posteriormente sale, ayudado de un hilo que habían amarrado desde la puerta del laberinto, que se conoce actualmente como la leyenda del hilo de Ariadna. Entonces sale y ya se ven libres. Entonces es una historia bonita, tiene muchos recovecos y tiene muchas partes bonitas. Y la historia habla también sobre el dominio que tenía Creta en la ciudad de Atenas. Ah, claro. Una vez más se ejerce el miedo para controlar a la población. Sí, sí, efectivamente. Y de hecho en este caso lo que está haciendo Poseidón es controlar por medio del miedo, en este caso de este ser mitológico, al rey Minos, efectivamente. Diversas películas han vuelto fantástico y hasta agradable el mito de las sirenas, pero en la historia real no eran seres muy amigables. En realidad lo que ellas querían era comerse a los marineros. Sí, así es, efectivamente. El mito de las sirenas es muy antiguo y ha ido cambiando a través del tiempo. Originalmente había dos tipos de sirenas. Las primeras y más antiguas eran aves, en lugar de ser peces como las conocemos, igual con una voz y un canto excepcional, que vivían en zonas de muy difícil acceso, en zonas de riscos. Entonces la gente, en este caso particular los hombres, iban tras ellas y morían al tratar de alcanzarlas. Es interesante decir que no solamente es un mito antiguo, sino que también hasta la fecha, aunque no parezca, hay muchas zonas de pescadores donde siguen diciendo que ven sirenas o bien que han sido llamadas por ellas. Es un mito que además de miedo también está reflejando esa forma difícil del hombre de poder llegar a algo y de tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque en el caso de las sirenas, el hombre que va en una travesía, porque va en búsqueda de algo o en una actividad como puede ser la pesca, de pronto puede desviar su camino y no tomar el más adecuado. ¿Por qué? Porque se encuentra con algo bello. Obviamente no va a ser recompensado, porque hay que tomar en cuenta que lo que se está buscando, que es más que nada en términos sexuales, cuando se encuentra la persona bella, realmente es un ser con el que no se puede tener una relación carnal. ¿Por qué? Porque justamente tiene cola de pescado. Y aparte, pues en la mayoría de los casos, viene la muerte. Hay también otras historias que distan mucho de estos orígenes marinos. Y yo creo que podemos ver algo más. Por ejemplo, algunas historias en el área de Mesoamérica. Yo creo que estaría interesante que las veamos. ¿Cómo ves? Muy bien. Vamos. Los sacrificios humanos en la época prehispánica era perfectamente normal. Bueno, sí, efectivamente, también ha sido una emoción que ha cambiado a lo largo del tiempo, porque en nuestro lugar de origen, aquí en Mesoamérica, era una actividad muy común. Hay que recordar que prácticamente todos los pueblos mesoamericanos eran pueblos guerreros y el hecho de darle a los dioses vidas humanas era algo muy común tanto en el reino de los aztecas como en los mayas, por no tocar a las culturas sudamericanas que también hacían cosas muy comunes. Es muy interesante, en el caso de aquí, de Mesoamérica, podemos encontrar desde que desollaban a los guerreros en vida y les quitaban la piel y el sacerdote se cubría con su piel para acabar la misa, siendo que la víctima seguía viva, o bien, como podemos ver en esta figura, se sacaba el corazón todavía latiendo para hacer el sacrificio, la ofrenda a los dioses. Hay varios temas así. En Oaxaca, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes de guerreros emasculados, o sea, guerreros que les cortan sus genitales y los genitales son los que son ofrenda. Entonces, digamos que el tema de la sangre es algo muy común en Mesoamérica, y tanto así que tan fuerte era que seguimos teniendo hasta nuestros días todavía reminiscencias de eso. Cuando se tenían las famosas guerras floridas, que había mucha captura de enemigos, había muchos sacrificios, y con el sacrificio y la muerte de estos guerreros se hacía comida. De hecho, nuestro famoso y tan estimado pozole se hacía con carne de guerrero. Qué curioso, ¿verdad? Sin embargo, la cultura occidental nos ha provisto de nuevos mitos que pertenecen a la Edad Media, como son los vampiros, las brujas. Claro, son temas muy interesantes que tienen algunos siglos de existencia y los podemos ir a ver ahorita. Vamos. Una de las figuras que definitivamente representa el miedo es el diablo.
Sí, el diablo obviamente no puede faltar en una exposición que trate de estos temas, porque siempre va a estar presente en la ideología y en la cultura actuales. Hay que tener en cuenta que los tiempos cambiaron, vimos hace rato la mitología griega. Pasó el tiempo y empieza una nueva religión a tomar fuerza, que es el cristianismo. Ya bastante adelante en la Edad Media es cuando surge la necesidad por parte de la Iglesia de crear un ser o crear algo que pueda aumentar el control que se tiene sobre los fieles. Y es por eso que por ahí del siglo XII, por ahí del año de 1100, es cuando se inventa el diablo. El diablo realmente nunca había existido. Existían, tanto en Europa como en los demás continentes, en el caso también de aquí de América, lugares como el Mictlán, que es el lugar de los muertos, o como el Hades, también es un lugar de muertos, pero nunca un infierno y nunca un diablo. Había señores de la muerte, pero no un diablo, o sea, no eran malvados, simplemente representaban a la muerte. Entonces, en este caso se inventa el diablo y se van a inventar también una serie de historias sobre la relación que puede llegar a tener este ser mítico con la gente. Y además se le trata de quitar justamente la característica de mítico para darlo en una forma muy real y que la gente le tenga un miedo tangible. De ahí justamente es que esta leyenda siga surtiendo efectos muy fuertes en la población y que la gente realmente le siga temiendo al diablo, aunque se sabe que es algo completamente inventado. Sobre todo nuestro comportamiento moral está ligado al temor de ser castigados por este ser malvado, que es un poco como Dios en tanto que es omnipresente y todo lo ve y puede inmiscuirse en tu vida todo el tiempo de muchas maneras. Pues sí, efectivamente ese era el objetivo, que hubiera un temor interno y que por lo tanto la gente pudiera obedecer a las instituciones religiosas. Sí, efectivamente. Ale, y paralelo a la invención del diablo, fue cuando se empezó a satanizar a las mujeres que poseían conocimiento, porque representaban un peligro para la sociedad que era dominada por los hombres. Sí, efectivamente se va a aumentar este control sobre la sociedad y en este caso va a crearse una nueva figura que va a ser la bruja. La bruja va a retomar algunas ideas previas y antiguas sobre algunas matronas y sobre algunas personas que conocían los secretos de la naturaleza, de las raíces de las plantas, y se les va a dar este carácter satánico. Entonces, hasta la fecha, pues se sigue considerando como una cosa presente. Pero nuevamente partimos de que es miedo a lo que desconocemos, porque estas mujeres únicamente poseían conocimiento extra de lo que la mayoría de las personas conocía acerca de los partos, un poco de medicina con hierbas, y estas cosas, por supuesto, pertenecían a un universo desconocido para los seres humanos. Sí, nos daba miedo. Sí, efectivamente, siempre el conocimiento ha causado miedo, y además un miedo tanto por la ignorancia o bien un miedo a aquellas personas que detentan el poder y que piensan que pueden en un momento determinado perderlo. Ale, hablando de personas que detentan el poder, ¿qué hay del Conde Drácula? Bueno, es otra historia que te ve también aquí en el museo y que podemos ir a verla también. Vamos. ¿Sí? La leyenda, desde mi punto de vista, también es una historia, pero es una historia que tiene, en primer lugar, no es sagrada, que eso es muy importante, no es una historia sagrada, es una historia de algo que sucedió y que el que la cuenta, pues pone de su cosecha. Por ejemplo, hay cosas muy importantes que todos los seres humanos anhelamos, es decir, hay deseos incumplidos y entonces la leyenda te platica el final feliz y vivieron juntos hasta que la muerte los separe, ¿no? Se hizo millonario o como se encontró un tesoro o toda la vida lloró y estuvo sufriendo toda la vida, como la leyenda de La Llorona, y cada quien le echa y le pone parte de su imaginario individual, que a finales de cuentas es un imaginario colectivo, porque los seres humanos somos en función del otro, no podemos pensar un ser humano totalmente independiente de los demás. Entonces, el imaginario colectivo incide en todos nosotros y en todas nosotras. Ale, ¿es verdad que este personaje existió en la vida real y dio origen a tantas leyendas sobre el vampiro?
Pues fíjate que de hecho en el vampirismo hay muchísimas historias. Es posiblemente uno de los mitos y de las leyendas más extensas, que además lo interesante es que sigue viva, o sea, se sigue aumentando y se sigue escribiendo todavía más al respecto. Mejor ejemplo no hay que todo lo que vemos actualmente en el cine. Pero sí, efectivamente, este personaje, Vlad Tepes, el conde Drácula, fue un personaje histórico que realmente existió en una época donde había un conflicto muy grande en Europa contra los turcos. Estamos hablando prácticamente del siglo XV, cuando este personaje vive. Y es prisionero, digamos, algún tiempo, un buen número de años, de los turcos, que es donde empieza a conocer muchas técnicas de cómo tratar de una forma violenta a los enemigos y a los prisioneros. Después regresa a su tierra, hacia Rumania, y va a ser un gobernante muy despiadado. Lo que realmente él hacía era esto que tenemos aquí atrás, que es empalar a los enemigos, pero se le decía Vlad el Empalador. Con el tiempo va a cambiar su nombre hacia Vlad Drácula o Dragón. Y esa idea se va a quedar muy presente en su tiempo, porque realmente causaba conmoción ver la cantidad de muertos que había. Las historias llegan a decir que había miles de personas o de guerreros empalados a las afueras de su castillo y que realmente causaban terror. Entonces, esta historia ha ido evolucionando y ya fue prácticamente hasta el siglo XIX cuando se van a crear las nuevas historias y cuando Bram Stoker escribe su novela Drácula. Ya después, pues ya conocemos más o menos las historias con lo que vemos en el cine. ¿Y qué hay de este mito sobre la sangre? Hay otro personaje histórico muy famoso que se bañaba en sangre para prolongar la belleza de su cuerpo. Bueno, sí ha habido también varios casos. Uno de los más famosos es el de Elizabeth Bathory, que se piensa, según algunos historiadores, era prima de Vlad Tepes, que también, justamente para conservar su belleza, se bañaba en sangre de chicas, más que de doncellas, pues simplemente de chicas jóvenes, y teniendo en cuenta esta idea de que se podía sacar la belleza, conservarla a través de la sangre, si uno se bañaba o bien se la tomaba. Ha habido otros episodios en la historia y de hecho hasta la fecha se sabe de algunos ritos donde la gente se toma la sangre de la víctima con la idea de poder conservar esa belleza o bien esa fuerza de la juventud. Obviamente es algo que da miedo, es espeluznante. No cabe duda que los seres humanos somos grandes creadores de monstruos. Los hemos imaginado desde que somos niños y nos acompañan hasta que somos adultos gracias a los mitos y leyendas. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Cuéntanos qué mito o leyenda te inspira más miedo. Y recuerda que en nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube puedes ver todos los capítulos las veces que tú quieras. Yo soy Alexia y te espero la próxima para seguir descubriendo de todo.